Buenas tardes. El Centro Universitario de los Lagos les da la más cordial bienvenida a esta edición del Jueves de Ciencia y Tecnología, aquí en Casa Universitaria. En esta ocasión vamos a presentar al doctor César Soria Fregoso, que, bueno, me voy a permitir dar una semblanza del doctor, licenciado en Biología y doctorado en Ciencias Biomédicas con orientación en Neurociencias por la Universidad de Guadalajara. Imparte actualmente cátedra en licenciatura y posgrado en nuestro centro universitario y es investigador titular de dicho centro en la ciudad de Lagos de Moreno, Jalisco. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores como nivel 1, posee el reconocimiento de profesor con perfil deseable del PRODEP desde 2006 a la fecha. Es miembro del cuerpo académico de Neurociencias y Morfofisiología Celular. Sus líneas de investigación se enfocan en el estudio de los mecanismos moleculares involucrados en la plasticidad cerebral, particularmente en los mecanismos neurobiológicos que subyacen el aprendizaje y la memoria en modelos animales. Actualmente realiza investigación básica sobre el efecto de algunos extractos de plantas en modelos experimentales de encefalopatía hepática, particularmente sobre la actividad antioxidante relacionada con la muerte neuronal, neuroprotector, en diferentes estructuras cerebrales relacionadas con esta patología. Cuenta con publicaciones en revistas indexadas de circulación nacional e internacional, además de capítulos de libro, de editoriales de reconocido prestigio. Ha impartido conferencias y presentando más de 60 trabajos de investigación en foros especializados. Participa activamente en la formación de recursos humanos de alto nivel académico mediante la impartición de cátedra y dirección de tesis de licenciatura y posgrado. Es miembro también de la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas y de la Society of Neuroscience. Y pues, sin más preámbulo, damos la palabra al doctor César para que inicie con su plática. Ya está, César. Sí. Adelante. Bueno, pues muchas gracias por la presentación al doctor. Somos poquitos, pero dicen por ahí que con que haya una persona para escucharnos, basta y sobra. Entonces, espero que la plática de hoy, bueno, al menos quede por ahí algo nuevo relacionado a lo que sabemos del consumo de drogas. Quizás este tema, pues cuando estamos en la secundaria, en la prepa, incluso todavía en la facultad o en la universidad, de pronto ya lo vemos como un poco trillado. Así ya sabemos que las drogas tienen efectos negativos sobre el cerebro, pues ¿para qué explicarlo, no? Aquí lo que yo voy a tratar de explicarles, pues no es si el alcohol, la marihuana o cualquier otro estimulante del cerebro tiene efectos negativos. De entrada ya sabemos, ¿sí? Pero yo creo que es importante saber un poquito acerca de los aspectos neurobiológicos que puede ocasionar el consumo de algunas sustancias que tienen su efecto en el sistema nervioso. Podríamos empezar con identificar qué es una droga, ¿no? A veces lo utilizamos de manera muy cotidiana cuando decimos es que anda drogado, es que lo están drogando, pero al final es alguien que fue al médico y solamente lo están cargando de medicamento y dicen es que está drogado. Una droga, por definición se dice que es cualquier sustancia que tiene efecto sobre el sistema nervioso. No es lo mismo que un fármaco, pero sí es un análogo, es decir, una droga y un fármaco podríamos decir que es lo mismo, pero un fármaco se utiliza más a nivel sistémico en cualquier otro órgano, pero también hay fármacos en el sistema nervioso, pero a veces se dice, si es un fármaco que actúa en el cerebro, entonces podemos llamarlo una droga. Dentro de este tipo de drogas, pues hay un montón de clasificaciones que pueden ser por su naturaleza química o por algún otro tipo de clasificación. Aquí en esta diapositiva coloqué la clasificación un poquito más ad hoc a lo que es el tema. Y esta clasificación está basada en los efectos psicofisiológicos, es decir, si esa droga, ya sea una droga ilícita o una droga permitida, tiene efectos estimulantes, efectos depresores o efectos alucinógenos. Dentro de los efectos o de las drogas, con efectos estimulantes, pues a veces no pensamos que el café
las anfetaminas o cualquier otro tipo de droga se le considera como parte de, ¿sí? Incluso aquí está la cocaína. Este tipo de estimulantes o de sustancias lo que producen en el cerebro es un efecto de tipo excitatorio, es decir, lo activan, no lo deprimen. Cuando se habla de que activa el sistema, estamos viendo que acelera las funciones psíquicas y biológicas de tal forma que lo que va a estar provocando en el individuo, si se consume una sustancia con efecto estimulante, es que lo vuelve más hiperactivo, podríamos por así decirlo. El café lo que provoca, va a provocar muchas cosas o diferentes cosas en los individuos, pero finalmente el café tiene un efecto motor, ¿sí? Nos provoca cierta hiperactividad o nos mantiene despiertos, por eso se denomina como estimulante. Y dentro de esto, hay un montón de sustancias que ahorita vamos a tratar de ver algunas. Hay otro tipo de sustancias que son las sustancias depresoras. Una sustancia depresora es el contrario o el efecto contrario a un efecto estimulante. En este caso son sustancias que producen el efecto contrario, es decir, deprimen al sistema, pero no una depresión como la conocemos como algo patológico, es decir, no una depresión del estado de ánimo, sino una baja en la actividad neuronal. Lo que hace aquí es que se retarda o se disminuye la comunicación entre una neurona y otra, es decir, el organismo o el cerebro se vuelve como más lento, ¿sí? Y aquí estaría lo que es el alcohol, algunos tranquilizantes, hipnóticos, sedantes y el opio. Dentro de los alucinógenos son sustancias que alteran los procesos perceptivos, generando alucinaciones y afectando todo lo que son las funciones psíquicas. Dentro de estos, la marihuana, el LSD, hongos y otros, lo que van a hacer, en otras palabras, es alterar toda nuestra percepción de los estímulos sensoriales, es decir, podemos ver, oír, ¿sí? Imaginar y hacer cosas que los otros que no están en los efectos de los alucinógenos no lo hacen ni lo ven, ¿sí? Entonces podemos ver árboles que se mueven, elefantes volando, ¿sí? Pero no existe, solamente está alterada toda nuestra percepción sensorial, nuestros sentidos se alteran, ¿sí? Hay un montón de sustancias y luego las clasifican si son estimulantes, si son relajantes o si son de respuesta depresora, ¿sí? Pero por ejemplo tenemos la marihuana, algunos opiáceos, algunos la nicotina, inhalantes, esteroides y los medicamentos de prescripción, ¿sí? Muchas veces los mismos medicamentos la persona se puede volver adicta o se puede volver tiene cierto gusto por esos medicamentos, aunque se los dé el psiquiatra o se los dé el médico, se vuelven porque les hace sentir bien, ¿sí? En este caso, no vamos a hablar, o no voy a tratar de hablar de todos, sino de los más importantes o de los que de alguna manera comparten mecanismos neurobiológicos muy, muy parecidos, ¿sí? Aquí esta imagen me gustó porque es de un libro por ahí que se llama Drogué que me soñaba, ¿sí? Entonces nos habla de todos los psicoestimulantes que realmente está alterando de alguna manera la propia descripción de lo que uno está pensando, ¿sí? Soñé que me drogaba, no drogué que me soñaba, ¿sí? El uso de las sustancias tóxicas data desde la prehistoria, se dice, y el hombre los ha utilizado con fines recreativos, por ejemplo el opio, el alcohol, hongos mágicos, ¿sí? Pero se cree que uno de los primeros sustancias que tenían efecto en el cerebro fue el alcohol, porque era muy fácil de obtener a través de la fermentación de algunos extractos o de plantas, y fue el que se utilizó de manera inicial y hasta el día de hoy es el más consumido o el que más comúnmente conocemos como una sustancia que tiene efectos en el sistema nervioso, ¿sí? Pero anteriormente se pensaban otras cosas del consumo de las drogas. Ahora que se piensa, ¿sí? ¿Cómo ha cambiado este concepto? En el siglo pasado había mitos y conceptos erróneos acerca de la naturaleza de la adicción, es decir, no se consideraba como una
como una enfermedad. Incluso todavía en los años 30 se creía que las personas que podían o que consumían algún tipo de sustancia con efectos en el sistema nervioso, pues carecían de moral, fuerza de voluntad y finalmente eran unos fracasados, ¿sí? Esto ha cambiado gracias al descubrimiento de la función cerebral, ¿sí? Todo esto ha permitido un abordaje de este problema de una manera más eficaz y ahora, o en la actualidad, al consumo de drogas o a la gente que cae en este tipo de círculo, pues se considera ya como un problema de salud, ¿sí? Este problema de salud, bueno, independientemente de la droga que se esté consumiendo, va a provocar en mayor o en menor medida, aunque por ahí nos digan, es que ni el alcohol ni la marihuana provocan adicción, no son adictivas, además la marihuana es natural, ¿sí? Eso no es cierto, ahorita vamos a ver por qué. Independientemente de la droga, lo que va a provocar inicialmente no es muerte de neuronas ni nada de eso, eso viene después. Lo que provoca inicialmente es una conducta de tipo adictiva, es decir, yo no puedo o ya no se puede dejar de consumir esa sustancia. Y va a provocar en el cerebro cambios iniciales, pero a nivel de la conducta. Puede volverse la persona más agresiva, puede volverse más con un estado depresivo, ¿sí? Pero hay que ver las causas por las cuales está cayendo en este tipo de consumo de sustancias. Hay diferentes factores a los que se les atribuye el hecho de que una persona o un individuo pues caiga en el consumo de estas sustancias. Hay factores biológicos, ambientales y genéticos. Ahorita vamos a ver con algunos experimentos en animales, bueno, que se ha demostrado que los factores genéticos y ambientales efectivamente propician a que una persona caiga o tenga una recaída en el abuso o el consumo nuevo de este tipo de sustancias, ¿sí? Y por lo tanto, bueno, la prevención y el tratamiento pues no deben de darse de manera aislada, siempre tiene que ser a partir del núcleo familiar, de la comunidad y a nivel individual, ¿sí? Saber cuáles son los motivos, si hay factores ambientales o son genéticos o qué es lo que está pasando. ¿Por qué siempre se ha tratado de estudiar el abuso de consumo de drogas? Sí, sabemos que son dañinas o que hacen daño no nada más al cerebro, a todo el organismo. Pues porque tiene consecuencias médicas, ya les mencioné, bueno, que se considera como una enfermedad, tiene consecuencias sociales, cambia la conducta, consecuencias económicas, la persona deja de trabajar, ¿sí? No rinde igual. Por lo tanto, pues ya no tiene esa entrada económica de manera normal y puede llegar hasta incluso, bueno, a un estado ya juicios penales o la cárcel, ¿sí? Las consecuencias del abuso, pues vemos que son muy amplias y afecta a todo tipo de personas, pero podemos clasificar o se han clasificado tres. El abuso de drogas, pues pensamos los bebés que tienen que ver aquí, bueno, estamos pensando en los adultos, en este caso la madre, si está embarazada y consume alguna especie de droga, pues el producto, en este caso el bebé, puede verse alterado su desarrollo neuronal, ¿sí? Pueden nacer prematuros, bajo peso y esta condición puede prevalecer en el niño cuando esté en desarrollo. Y pues habrá mucha chamba para los psicólogos porque el niño crece y es hiperactivo o tiene tendencia a el consumo, no al consumo a lo mejor de drogas porque quizás no esté en contacto, no las conozca, pero a la adicción a algo, tiene problemas de conducta, ¿sí? En los adolescentes se ha dicho que el consumo de drogas, independientemente de la que sea, provoca un desempeño académico deficiente. Muchas veces abandonan lo que es la escuela, hay riesgo de embarazos no planificados y violencia y enfermedades infecciosas, ¿sí? Eso sería como lo que nosotros vemos que le puede ocurrir a una persona, pero ¿qué ocurre en el interior del cerebro? Ocurren muchas cosas que propician este tipo de conductas. En los adultos
aunque ya su cerebro ya se ha desarrollado, ya está establecido todas las conexiones, sí es susceptible todavía a sufrir cambios a nivel neuronal, y hay problemas en lo que es pensar con claridad, recordar y prestar atención, comportamiento social deficiente, y se ve disminuido su rendimiento en el trabajo y las relaciones personales, ¿sí? Y muchas veces esto provoca pues que sea el enlace al consumo de otro tipo de sustancias. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a mencionar que independientemente de la droga de la que se trate, lo que se activa en el cerebro es algo que se llama circuito de recompensa. Y ese circuito de recompensa en todos nosotros está activo, si no, no nos permitiría estar aquí en este momento o estar realizando alguna actividad. Todos tenemos objetivos, los cumplimos, tenemos una satisfacción, pero siempre vamos por más. Y eso nos provoca cierta alegría. Entonces, eso provocan las drogas de alguna manera, y es algo muy común independientemente del tipo de droga, ¿sí? Entonces, ya hablábamos que se considera como una enfermedad, y esto está considerado por el DSM-4, DSM-5, perdón, y él considera que es una enfermedad crónica y recurrente del cerebro que se caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo de drogas a pesar de las consecuencias nocivas que ya se conocen, ¿sí? Entonces se considera una enfermedad del cerebro porque las drogas modifican este órgano a nivel estructural y funcional. A nivel estructural vamos a ver que a nivel de neurona, a nivel de neurotransmisores o sustancias químicas, y a nivel conductual todo esto se ve alterado. Y podríamos pensar, bueno, pero es que si una persona solamente lo consume una vez y ya jamás en su vida lo vuelve a hacer, pues no va a tener consecuencias. Pero si es recurrente, ¿sí?, va a tener cambios, algo que se llama plasticidad cerebral, y el cerebro va a cambiar, va a tratar de adaptarse. Es como si nosotros de alguna manera quisiéramos, después de dejar algún tipo de consumo de drogas, ¿sí?, querer obligar a nuestra mano izquierda a que trabaje de manera inmediata. No lo va a hacer, hay que empezar a entrenarla. Entonces eso mismo le ocurre al cerebro, se acostumbra tanto al placer o a lo placentero, pues que después le cuesta trabajo ver qué cosas cotidianas le pueden dar ese tipo de satisfacción. Aquí en esta imagen vemos la disminución de lo que es la actividad metabólica del cerebro en una persona, en este caso un cerebro que está saludable o cerebro sano, y un cerebro de una persona que consume o que era adicta a la cocaína. La marca roja y amarilla nos está indicando alta actividad del cerebro, y si vemos, bueno, hay poca actividad en comparación a este otro, y eso lo comparan también con lo que es la disminución de la actividad metabólica, pero del corazón. El corazón, mientras está sano y está funcionando, lo vemos así, pero una enfermedad, en este caso del corazón, vemos que el corazón empieza a disminuir su actividad. Lo mismo le pasa al cerebro. Si el cerebro empieza a consumir de manera repetida este tipo de sustancias, lo vamos a ver así. La actividad del cerebro va disminuyendo, por lo tanto, nuestras actividades de pensamiento, de comportamiento y todo lo que tenga que ver con el cerebro, pues van disminuyendo también, no solamente las marcas que vemos aquí con esta resonancia. Pero bueno, ¿cómo funciona el cerebro? Aquí me voy a ir un poquito más rápido porque creo que ya saben cómo funciona. El cerebro, al igual que todos los órganos, está formado por neuronas, y estas neuronas decimos que hay alrededor de 100 billones, entonces pues si se muere una no pasa nada, dos tampoco, y además el cerebro es muy plástico, pero si se mueren de manera normal. A veces el consumo de las drogas o de algún tipo de sustancia tóxica también puede empezar a provocar muerte neuronal, pero eso ya es el final de la historia, ¿sí? Lo que viene inicialmente son cambios plásticos a nivel de neurona, a nivel de neurotransmisores, a nivel de receptores de las células y
a nivel conductual, que es lo más evidente que nosotros podemos observar. Aquí vemos una neurona o una célula del cerebro que tiene su cuerpo celular, su axón y sus dendritas. Y aquí veríamos una imagen real de cómo se ve una célula en el microscopio, el soma, sus dendritas y su axón por acá. Estas células van a ser las encargadas de llevar el impulso nervioso o la comunicación en el cerebro. Aquí vemos la forma y el tamaño de algunos tipos celulares. Vemos esta que es en forma de penacho, es muy grande, es toda su arborización, y aquí en cada una de ellas puede recibir hasta 10, 20, 30, hasta 100 sinapsis de manera inmediata y de manera constante. Esta que vemos acá pues también tiene una arborización muy grande. Esta que está aquí es de las más típicas, pero bueno, las neuronas van a tener forma y tamaño diferente en el cerebro, pero van a ser las encargadas de transmitir la información que nosotros procesamos para nuestra conducta. Si lo vemos nosotros desde un nivel organizacional, de lo más complejo a lo más simple de cómo está organizado nuestro cerebro, vemos el cerebro o el encéfalo formado por neuronas. Estas neuronas interaccionan una con otra. ¿Para qué? Para transmitir un mensaje de una a otra. ¿Lo hacen a través de qué? A través de contactos sinápticos, a eso se denomina como sinapsis, y lo que se va a estar liberando en ese contacto van a ser sustancias químicas. Esas sustancias químicas son las que nos hacen pensar, sentir y actuar tal y como lo hacemos cada uno de nosotros. ¿De qué forma lo hacen? ¿Sí? Todas las células del sistema nervioso, estas neuronas, tienen o poseen cierta actividad eléctrica, quiere decir que guardan cargas eléctricas en su interior respecto a su exterior. Es decir, es una célula polarizada, como si se tratara de una pila. Una pila tiene un polo positivo y un polo negativo. Igual las células tienen este tipo de carga, y cuando llega un estímulo, en el interior es negativa y en el exterior es positiva. Cuando llega un estímulo, estas cargas se invierten y estamos hablando que hay un efecto despolarizante. Cuando se da ese efecto despolarizante, lo que va a ocurrir es que se va a liberar una sustancia química que nos va a dar la conducta deseada de manera normal en el cerebro. Entonces, aquí llega un estímulo, provoca que las vesículas que hay en el interior se empiecen a mover, se fusionen en la membrana y liberen esa molécula o esa sustancia química, y después se pegan a una proteína que hay por aquí, un receptor, y finalmente provocan un efecto en la otra neurona. Esa es una comunicación entre una célula y otra, ¿sí? Eso se da de manera normal. Después, ¿qué ocurre? El neurotransmisor que se liberó aquí, una vez que cumplió su efecto, hay que quitarlo. ¿Y cómo lo hace el cerebro? Pues tiene mecanismos de limpieza donde lo degrada o lo transporta de nuevo a la neurona. No puede permanecer toda la vida o todo el tiempo aquí. ¿Por qué? Porque siempre tendríamos la misma conducta nosotros, ¿sí? Si nosotros estamos aprendiendo algo nuevo, pues se van a liberar moléculas que nos van a facilitar el aprendizaje. Si nos estamos moviendo o llevando una actividad motora, se van a liberar moléculas que nos permiten eso. Pero luego ya viene el cese de esa conducta, pues hay que eliminarlas de ahí porque no pueden permanecer, ¿sí? Entonces, sabiendo esto, todas las drogas van a actuar a este nivel, a nivel de sinapsis. Aquí van a empezar a actuar todas las drogas en diferente nivel, incrementando receptores, incrementando neurotransmisores, sobreactivando la neurona y por lo tanto cambiando la conducta del individuo, ¿sí? Entonces, las drogas afectan las acciones de uno o más tipos de neurotransmisores, y esto puede suceder de la siguiente forma. ¿Cómo lo hace? Aquí tenemos una terminal presináptica y una terminal por acá posináptica. Este tipo de terminales las vamos a encontrar en el cerebro de manera normal, trabajando
para tener una conducta adecuada todos nosotros. Cada uno de los números que vemos aquí es donde puede actuar una sustancia tóxica o una sustancia nociva en el cerebro. Háblese de cocaína, marihuana, alcohol, cualquier tipo de sustancia, si es un depresor, si es un estimulante o un alucinógeno, va a actuar aquí. Todas van a actuar aquí. ¿Qué es lo que va a hacer en el número 1? ¿Qué es lo que hace por acá? ¿Sí? Lo que hace o lo que puede provocar una sustancia es la liberación del neurotransmisor, lo incrementa o lo disminuye. Nosotros en el cerebro debemos de tener un balance de neurotransmisores. Si se va hacia arriba, nos provoca una conducta errónea. Si se va hacia abajo, también. Si nosotros revisamos por ahí, ¿qué le pasa a una persona esquizofrénica? Tiene mucha dopamina. ¿Qué le pasa a una persona que está deprimida? Tiene poca serotonina. Entonces, ¿qué pasa si consumimos algún tipo de sustancia que altera la fisiología del cerebro? Pues nos va a incrementar o nos va a disminuir una sustancia. En este caso, la sustancia que está liberando de manera normal el cerebro. El segundo mecanismo es la degradación del neurotransmisor es alterada, es decir, si este neurotransmisor tiene que ser eliminado del espacio, ya no lo hace, permanece más tiempo aquí, por lo tanto incrementa el neurotransmisor en el espacio intersináptico. El tercero, el sistema de recaptura es bloqueado. Esto que está aquí, este neurotransmisor que tiene que volver a entrar acá para eliminarlo, ya no lo hace, se bloquea y permanece más tiempo, por lo tanto incrementa el neurotransmisor, ¿sí? Y la última, los transmisores son imitados. Muchas de las sustancias que tienen efecto en el sistema nervioso se parecen mucho a las que nuestro cerebro libera. Si nosotros pensáramos en la morfina se utiliza para cuestiones de dolor. Nosotros liberamos morfina, ¿sí? Entonces, ¿por qué hay que consumirla? Pues porque se sienten cosas diferentes y eso hace que se vuelva la persona adicta, ¿sí? Y la producción de nuevas moléculas transmisoras es inhibida, entonces disminuye. Finalmente el efecto va a ser por cualquiera de estos mecanismos. La química del cerebro cambia, puede irse hacia arriba o puede irse hacia abajo y por lo tanto la conducta de la persona va a ser totalmente diferente. Hay un montón de sustancias neurotransmisoras en el cerebro, aquí solamente pongo al menos 10, cada una de ellas van a tener funciones muy específicas, son 8. Estas, por ejemplo, adrenalina, dopamina, serotonina, sustancia P, endorfinas y anandamida, tienen sitios muy localizados del cerebro donde se liberan y tienen funciones muy particulares. Por ejemplo, la adrenalina tiene que ver con las emociones fuertes o lo que me prepara a mí para la huida de un peligro, ¿sí? Una persona que consume algún tipo de droga normalmente se vuelve muy valiente, pues la dopamina está al tope, ¿sí? Está muy arriba. La dopamina tiene que ver con cuestiones placenteras y de felicidad y satisfacción. La dopamina también, cuando se consume algún tipo de droga, también se incrementa y por eso se siente ese estado de felicidad total. Y en el caso de la serotonina, tiene que ver con los estados de ánimo, ¿sí? Si la serotonina disminuye, la persona se deprime. Y si la serotonina está en su nivel óptimo, la persona se siente satisfecha, es decir, con lo que está realizando. Y hay sustancias que pueden alterar todo esto. Endorfinas tiene que ver con el dolor y la respuesta motora, la sustancia P con la respuesta al dolor. Este es el sistema cannabinoide que tiene que ver con, por ejemplo, el cannabis. La anandamida, es muy parecida al TSH que está en la marihuana, por lo tanto mimetiza o se parece al efecto de la marihuana y nosotros lo liberamos de manera normalita, ¿sí? Y acá estarían las endorfinas, que es como si fuera la morfina, pero las endorfinas es algo endógeno que nosotros estamos liberando. Y GABA y glutamato, estos por excelencia excitan o inhiben al sistema nervioso, es decir, lo deprimen
o lo activan, por así decirlo. Y esto nosotros también lo tenemos en equilibrio. Una persona que sufre de crisis convulsivas pierde este equilibrio, ¿sí? Una crisis convulsiva, la persona pierde la conciencia, cae al suelo, empieza con actividad motora muy repetida y lo que estamos viendo ahí es un efecto activador o excitatorio muy constante. Quiere decir que hay más de esta sustancia que de esta y eso provoca en el individuo, ¿sí? Aquí vemos una función muy general del sistema nervioso. Cada una de las partes de la corteza del cerebro van a participar en funciones muy particulares. Tenemos aquí lóbulo occipital, parietal, temporal y el frontal. Todo esto tiene que ver con el procesamiento de información sensorial y muchas de las sustancias al cerebro tienen efecto en alteración de estos sistemas, ¿sí? Y alteran lo que es la combinación de neuronas y de neurotransmisores, nos hacen tener pues una conducta adecuada y el procesamiento de la información sensorial, bueno, se va a dar más que nada a nivel cortical y ese tipo de sustancias, bueno, pueden alterar esta función normal del cerebro. ¿De qué dependen los efectos de las drogas? Van a depender de los neurotransmisores en los que influyan, ¿sí? No es lo mismo que se altere GABA, que se altere dopamina o que se altere serotonina. Va a depender a qué neurotransmisor va a ir y va a afectar. De las áreas del cerebro donde se vean afectados estos neurotransmisores o donde estén situados y de las funciones que realiza esta área del cerebro. Normalmente cualquier sustancia nociva para el cerebro va o llega a nivel cortical, ¿sí? Un alucinógeno nos hace, esta partecita del cerebro nos hace ver lo que estamos viendo nosotros ahorita. Esto que está aquí nos hace escuchar lo que yo estoy hablando y lo que hay a un lado de nosotros. Esto que está acá nos hace saber que estamos sentados y qué hay atrás de mí, qué hay a un lado sin necesidad de estar volteando. Es decir, me hace sentir en un espacio físico de la forma que cada uno lo percibe. Y esto que está acá me hace integrar toda la información y tomar decisiones. Es decir, es una estructura que tiene que ver con memoria de corto plazo, memoria de largo plazo y cuestiones de alguna manera de toma de decisiones. Y algo importante en esta estructura es que esta estructura que vemos aquí, que es la corteza prefrontal, esta corteza termina de madurar hasta los 30 años. Entonces imagínense una persona que desde los 18 por cuestiones recreativas consume algún tipo de sustancia, pues finalmente esta zona que le va a permitir tomar decisiones en su vida de adulto, no lo va a hacer de manera adecuada si es adicto a este tipo de drogas. Se va a ver alterada la memoria y un montón de cosas, ¿sí? Entonces a esto se refiere este tipo de información. La mayoría de las drogas influyen no solo en uno, sino en varios neurotransmisores. Es decir, si se consume, por ejemplo, cocaína, o si se consume alcohol, o si se consume algún tipo de inhalante, no va a ir directo a un sistema, va a ir a uno, pero este uno va a afectar a todos y por lo tanto toda la química del cerebro se va a ver alterada. Ahorita vamos a ver un ejemplo donde no solamente por qué el alcohol puede también producir algún tipo de alucinación, pues va a depender de la concentración y todo eso que se esté consumiendo y además de otras drogas que estén interactuando, ¿sí? ¿Qué es lo que causa el consumo de cualquier tipo de droga que tiene efecto en el sistema nervioso? Altera algo que se llama efecto dopaminérgico o al sistema dopaminérgico. Si recordamos un poquito, en la diapositiva anterior veíamos que la dopamina tiene que ver con cuestiones de felicidad y placer o cuestiones placenteras. Nosotros, cuando activamos lo que se llama sistema de recompensa, de alguna manera nos sentimos satisfechos de haber logrado algo. Algo muy sencillo, estudié mucho para el examen y cuando me dan el examen y tengo
100, pues me siento feliz, o a poco no, más o menos, ¿no? Hay cierta satisfacción, si en ese momento la dopamina pues está al tope, porque hay cierta felicidad, ¿sí? Entonces se activa ese sistema de recompensa, pero ahora resulta que van a venir más exámenes y tengo que sacar otra vez 100, entonces viene ahora luchar por otro objetivo. Algo muy sencillo, que por ahí lo ponen como ejemplo, cuando alguien tiene una pareja o consigue algo, ¿no? Ven a la persona, les gusta, ¿y qué es lo que viene primero? Pues el acercamiento, el ligue. Cuando consiguen el ligue y consiguieron el Facebook, el número de celular o el WhatsApp, lo que sea que utilice, dicen ya la hice. Pero luego a la siguiente semana dicen, no, ya como que ya nomás por teléfono no, ahora se requiere una cita. Y luego la cita, pues ya salieron 2, 3 veces, pues ya la cita ya no. Y la dopamina sí va. Ya la cita ya no, ahora pues una cercanía más, sin menos metros de distancia, ¿no? Y luego al rato intercambio de fluidos. Y luego al rato algo más, una noche de pasión. Y después se acabó. Y si no se embarazó, dice, no, ya vi otra que me gusta. Y empieza otra vez ese ciclo. ¿Por qué? Porque ya se termina ahora sí el gusto por aquello que yo había iniciado primero. Si mi objetivo era a donde llegué, es decir, a llevarla a la cama, ya lo cumplí, ya no tengo por qué estar con esa persona. Pero si mi objetivo es algo más, hasta que lo consiga, quizás formar una familia, tener hijos, envejecer y morir con ella, pues hasta ese momento la dopamina va y se va a mantener, ¿sí? Entonces los objetivos largos de alguna manera, cuando son partidos, ¿sí?, hacen que la dopamina nos cree como un efecto de reforzante. Cuando se cumple ese objetivo, luego el otro, y ahí le vamos, ¿no? Entonces, este sistema de recompensa es algo natural que ocurre en cada uno de nosotros, ¿sí? Pero, ¿qué ocurre con el abuso de drogas? En el abuso de drogas, lo que va a ocurrir es que este circuito, que aquí son unos nombres muy complicados, pero todo esto conforma lo que es el circuito de recompensa o al circuito emocional. Finalmente lo que va a activar en nuestro cerebro las sustancias nocivas va a ser nuestras emociones, ¿sí? Este circuito emocional se activa, ¿sí?, y cuando está bajo el efecto de la estimulación de algún tipo de droga, se habla de que la memoria emocional desencadena algo que se llama trastorno de la adicción. Es decir, nosotros nos podemos volver adictos al celular, a lo que sea, pero en el momento en que nosotros digamos hasta aquí, podemos dejarlo. Pero si no lo hacemos y si seguimos un celular nuevo, esto otro, lo otro, y hasta que no encontremos esa satisfacción, estamos hablando de un trastorno de la adicción. Todo es adictivo. El trabajo, la comida, la compañía, todo es adictivo, pero no es patológico. Cuando se vuelve patológico es por otras razones, ¿sí? Entonces, este sistema de recompensa, lo que ocurre cuando se activa es que la dopamina incrementa. Si incrementa la dopamina, la activación de este sistema desencadena sensaciones de placer. Esto hace que se asocien a estos comportamientos sentimientos positivos que hacen querer repetir el comportamiento una y otra vez. Si a mí me da satisfacción hacer algo y me gusta y me hace sentir bien, lo voy a seguir haciendo porque eso me da cierta felicidad, ¿sí? Sea una conducta bien vista o sea una conducta que no lo es, me da satisfacción y la sigo haciendo, ¿sí? Todas las drogas o cualquier sustancia en el cerebro estimula este sistema de recompensa de forma similar como lo hace la comida, la bebida o el sexo. Cuando nosotros comemos, dormimos, situaciones, conductas muy primarias y placenteras,
se activa este sistema, ¿sí? Pero también lo hace las drogas. Entonces, una recompensa primaria podemos mencionarla como el comer, dormir, beber, ¿sí? Esas son recompensas primarias. Secundarias, ¿qué puede ser? Pues el trabajo, una satisfacción ya muy personal. Por ejemplo, la euforia al cruzar la línea de una meta, me inscribí a la carrera y gané. A lo mejor no gané, pero llegué y sienten emoción. Ahí la dopamina está hasta arriba, ¿no? Alegría tras aprobar un examen, la dopamina también está elevada. Hormigueo ante una cita romántica, ¿sí? Esta activación del sistema de recompensa, pues finalmente lo que me provoca en mí es una felicidad, ¿sí? Entonces, si alguien es infeliz es porque su sistema de recompensa está hipoactivo, no está activado, ¿sí? La dopamina, ya hablamos de que cualquier sustancia va a tener efectos en este sistema. La dopamina tiene dos funciones principales muy básicas y normales independientemente de las drogas, ¿sí? En todos nosotros la dopamina va a funcionar de esta forma. La dopamina lo que hace es facilita el aprendizaje relacionado con la recompensa. Es decir, yo voy a aprender de manera rápida cómo ganar o cómo lograr un objetivo. Eso hace la dopamina. Y la otra, favorece el recuerdo del estímulo asociado a la recompensa. Favorecer el recuerdo del estímulo asociado a la recompensa es qué elementos están asociados a que yo logre un objetivo. ¿Sí? A lo mejor quiero terminar una carrera porque quiero tener una casa. Quiero tener una casa porque quiero tener una familia, quiero tener una familia porque quiero llegar a estar viejito con esa persona. Es decir, toda la asociación que hacemos de la parte emotiva, pues tiene que ver con la dopamina. Esta recompensa natural y primaria que ocurre va en este sentido. Una situación nueva motiva y emociona, ¿sí? Una pareja nueva, si ya olvidaron a la otra, dicen, es que esta es mejor que la otra, pues porque estoy más motivado y estoy más emocionado y la dopamina está elevada, ¿sí? Y la recompensa primaria también hace lo mismo, la comida, el sexo, el dormir, también es una recompensa de tipo primaria. En el caso de que ya se cumpla todo esto, la dopamina tiene que volver a un estado baja, pero luego se nivela y llega a un estado fisiológico. En este caso, una vez que se obtiene o se pierde el interés, cuando ya esa interacción con lo que yo quería ya me es familiar. Esto ocurre de manera normal, ¿sí? Por eso siempre buscamos esa parte, es que estoy muy motivado para lograr esto, para lograr aquello, lo otro y lo otro. Pero ¿qué pasa con el abuso de drogas? Ocurre exactamente lo mismo, ¿sí? Pero ahora ya no es algo que yo me planteé, es algo que yo estoy administrándolo, metiéndole al cerebro, que me hace que se active todo eso, pero no hay algo físico que yo vea, simplemente es algo que yo expreso y siento, ¿sí? Entonces la dopamina, cuando se consume o se abusa de drogas, la dopamina liberada facilita el aprendizaje relacionado con el consumo, ¿sí? Se facilita también lo que es, o se desencadena una conducta de impulsividad y compulsividad, y ante una recompensa natural, comer, dormir, o una satisfacción secundaria, la dopamina se incrementa, pero vemos el tamaño de la flechita, está más pequeña que cuando hay consumo de drogas, es mucho más grande. Es decir, hay mayor incremento de dopamina ante una recompensa, ante el consumo de drogas en comparación a una recompensa natural. Por eso, pues sí me siento feliz, pero luego cuando consumo drogas me siento mucho más, precisamente porque se libera más. Y esto va a provocar finalmente un trastorno, el trastorno adictivo, ¿sí?
¿Por qué? Porque luego voy a querer más, porque estoy activando este circuito, y ese circuito, como su nombre lo dice, es reverberante, o es un circuito que inicia y para que termine es necesario, cuando termina ese término es necesario para que vuelva a iniciar, es decir, no tiene inicio ni fin, es un círculo simplemente, ¿sí? Los cambios que se dan a nivel cerebral, ahorita vimos o les mencioné, al menos que se activa el sistema de recompensa. Hay cambios que se dan a nivel cerebral y tiene que ver con los receptores a los cuales la dopamina va y se pega, ¿sí? Hay receptores activadores e inhibidores, y bajo el consumo de algún tipo de sustancia, estos receptores disminuyen o se incrementan. ¿Qué significa eso? Que está cambiando la funcionalidad o la fisiología de las neuronas, ¿sí? También hay cambios estructurales. Las neuronas se vuelven más pequeñas, y si se vuelven más pequeñas, baja su actividad metabólica, baja su capacidad de comunicarse una con otra, y por lo tanto la conducta que se ve reflejada en la persona va a estar alterada. A lo mejor la vemos más feliz, sí está más feliz, pero no es lo que nosotros llamamos felicidad de manera normal o de manera fisiológica. A lo mejor es muy eufórico, pues sí, pero es una euforia exagerada, ¿sí? Entonces, aquí por ejemplo, bueno, estas son dos neuronas neurona de rata de la corteza prefrontal, y a la ratita, esta que está aquí, se le daban anfetaminas, que son, en este caso, son los sustancias que se utilizaron en el experimento, y lo que provocó fue una disminución de las dendritas y del axón. Esta es la neurona que tiene menor cantidad de dendritas, ¿sí? El axón es más corto, y esta sería la neurona normal. Es decir, aunque se hizo más grande, en este caso, tiene menos capacidad de hacer contactos sinápticos porque carece de las ramitas que vemos por acá, que serían las prolongaciones de las dendritas. Mucho se habla de que las drogas, independientemente de la que sea, lo que va a provocar son alteraciones en la corteza prefrontal. La corteza prefrontal les mencionaba que es la última que madura y es la que nos permite tomar decisiones y planear nuestro futuro. Y además el aprendizaje o la memoria relacionada con la memoria de corto plazo o memoria de trabajo. Aquí vemos una persona sin adicción a la cocaína. Si se fijan, bueno, es una resonancia magnética funcional, y todo lo amarillo me está indicando actividad cerebral. En el caso de una persona adicta o que tiene abstinencia a la cocaína, se ve cómo disminuye, pero de alguna manera va incrementando, pero está en abstinencia, pero es una persona adicta, entonces hay menor actividad cerebral. Hay alteraciones muy notorias en la corteza, que finalmente esta disfunción de la corteza prefrontal lo que le va a provocar al individuo es una conducta automática, es decir, ya no va a pensar las cosas, no va a poder planear y decir o hacer como se deben de hacer, las ejecuta de manera repetida, y hay hábitos automáticos e inconscientes, y eso provoca pues que a pesar de que sabe que las drogas son nocivas o que son dañinas, pues no me importa, lo que quiero es sentirme feliz. ¿Por qué? Porque esta partecita del cerebro es la que me hace a mí ser un ser pensante y racional, y de alguna manera planear para un futuro. Entonces, si está alterada esta parte del cerebro, pues eso me facilita que yo le pierda cierto respeto al abuso del consumo de este tipo de sustancias, ¿sí? También se dice que hay cierta recaída de las personas que están, por ejemplo, que entran a un tratamiento y que vuelven a caer. ¿Por qué? Se dice que el ambiente es muy importante. Si una persona está en tratamiento porque es adicto y lo quiere dejar, pues más le vale que no vaya al lugar donde sabe que hay y que le van a dar. ¿Por qué? Porque se va a activar su memoria emocional, y eso le va a provocar que quiera
tener acceso otra vez a ese tipo de sustancias, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, en este animal es un condicionamiento que se hace en las ratitas, y lo que hacen es autoconsumo de cocaína, ¿sí? Pero lo asocian a un sonido o a una luz, y el animal escucha el sonido y va y toma cocaína. Si no escucha el sonido, no lo hace. Y bueno, de alguna manera tratan de explicar esta información que queda guardada en nuestras emociones, en nuestro cerebro. Este experimento también se dice que hay factores que predisponen a la conducta adictiva y van a depender de factores biológicos y ambientales. Hay animales que son muy impulsivos y otros que son menos impulsivos, y el consumo a las drogas es diferente. ¿Sí? Por ejemplo, un impulsivo consume pequeñas cantidades, pero lo hace de manera inmediata y repetida. En el caso de una persona que no es un animal que no es impulsivo, tiene mayor recompensa, pero no lo hace de manera repetida. Entonces ahí se habla de que también puede ser por ahí algo genético, ¿sí? Solamente para, bueno, lo otro es muy general. Cuando hablamos de que también la marihuana tiene que ver con esta activación del sistema de recompensa, pues también lo hace de una manera muy parecida. Aquí, bueno, la marihuana, la sustancia activa es el tetrahidrocannabinol. No solamente tiene efectos a nivel del sistema nervioso, sino también a nivel corporal, porque hay receptores en todo nuestro cuerpo para este tipo de sustancias. Y a dosis normales el cannabis provoca una sensación de tranquilidad, contento y un poco ebrio, ¿sí? Hay cannabinoides endógenos, hay fitocannabinoides, por ejemplo el de la marihuana o el que nosotros liberamos de manera normal, o los sintéticos. Independientemente del que sea, todos van a actuar por receptores llamados CB1 y CB2 que están en todo nuestro organismo, en todo nuestro cuerpo, incluso el cerebro, ¿sí? ¿Qué es lo que va a provocar el hecho de consumir este tipo de sustancias que tiene este compuesto? Lo que va a hacer, va de alguna manera a provocar, ¿sí? Va a provocar que se incremente la liberación de dopamina de manera indirecta, es decir, a través de otras terminales vuelve a incrementar la dopamina, y si se incrementa la dopamina se activa el sistema de recompensa. Entonces es falso que la marihuana no es adictiva. Claro que es adictiva porque activa el sistema de recompensa y me hace sentir feliz, ¿sí? Tiene alteraciones a nivel de memoria, el hambre, ¿sí? ¿Por qué? Porque se activa el hipotálamo. Alguien que consume marihuana 2-3 horas y está en los tacos, ¿no? Écheme 2 órdenes. O el equilibrio, ¿sí? Hay muchas alteraciones a nivel también corporal, ¿sí? En resumen, el cannabis, bueno, tiene diferentes efectos en el cerebro. Estos son generados por el TSH. Imita el neurotransmisor anandamida, que lo liberamos nosotros de manera normal, ¿sí? Y hay riesgo de adicción, si es adictiva, ¿sí? Y puede haber muerte neuronal también, ¿sí? Y bueno, la marihuana sí puede ser adictiva, ¿sí? ¿La marihuana también podría causar la muerte? Es la mezcla. Sí. Tengo un amigo que falleció y utilizaba marihuana todo el tiempo, Ajá. pero ahora que estás explicando todo eso, creo que haber tomado algo que lo estimulaba y algo que no. Claro, puede ser eso, o la otra, la marihuana o los compuestos de la marihuana tienen receptores en todo nuestro organismo, es decir, hay receptores en corazón, hay receptores en pulmón, hay receptores en tracto gastrointestinal, ¿sí? Entonces puede tener efecto en cualquier órgano vital, que pudo haberle incluso provocado, si era una alta dosis, un paro cardíaco. Ajá. Entonces, igual si la mezcló con otras cosas, pues se deprime el sistema, paraliza músculos y pues le da el paro, ¿sí? Le pasó algo así que supe nada más por noticias, era un compañero y amigo de trabajo. Ajá. Y por más que le decimos nosotros que tenía muchas
Que, Y él era una persona bastante talentosa, pero murió de 32 años. ajá, que puede ser si dice uno, pues que le estamos diciendo, pues sí, pero si su corteza prefrontal, que es la que razona, procesa y toma decisiones, ya no le funciona, pues es como hablarle a un niño, ¿no? Él hacía muchas cosas así muy raras, por ejemplo, desde no le importaba que lo fueran a descubrir. Ajá, O sea, siempre tenía como por ahí, por allá. O sea, nosotros teníamos que estar al cuidado. Estábamos más preocupados nosotros que él que él de cuidar de que no lo fueran a a descubrir. descubrir, sí, pues al final pues era la satisfacción que él tenía, ¿no? De ese placer. Sí, bueno, como conclusión podemos decir que el consumo de drogas es una enfermedad crónica y recurrente del cerebro que se caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo de drogas a pesar de sus consecuencias nocivas. ¿Sí? Cuando decimos a pesar de, es porque hay alteración o daños en regiones del cerebro que nos impiden tomar decisiones. ¿Sí? Como cuando dicen es que está enamorado y no sabe lo que hace, pues porque la corteza prefrontal se bloquea y no entiende razones. Es lo mismo que ocurre con las drogas, ¿sí? Pero ya estamos hablando de un estímulo interno, cuando el enamoramiento es un estímulo externo que provoca algo al interior y que de alguna manera, como es paulatino, es como cuando una persona va al psiquiatra y está medicado con algún antidepresivo. Al inicio se siente peor porque es como una bomba al cerebro, pero luego el cerebro se tiene que ir adaptando. Y si ya no le hace ese antidepresivo, pues hay que cambiarle, pero le empiezan con una dosis pequeña y le van subiendo. Si se la van a quitar, tampoco se lo quitan de golpe, porque se da el síndrome de abstinencia. Al final la persona estaba drogada, o sea, está bajo los efectos del consumo de ese tipo de drogas. Entonces, sí es importante que, por ejemplo, se conozca todo este tipo de cosas el psiquiatra, porque no le va a quitar el medicamento de un golpe, ¿no? ¿Sí? Ajá. Cuando alguien dice que se queda arriba, como un primo mío, que se quedó así, que su mente quedó como de 4 o 5 años, o sea, es espantoso, verlo que haya quedado así. Ajá. ¿Qué le pasó? O sea, todavía yo no entiendo. Puede ser que haya, puede ser que haya muerte de neuronas en zonas muy importantes y el cerebro empieza, a lo mejor decimos, es que pues, lo vemos normal, pero de un día a otro se quedó en la nube, ¿no? O sea, se quedó volando, pero es precisamente, hay muerte neuronal y aparte las sustancias químicas que se están liberando en el cerebro están súper altas y siempre debe de estar consumiendo para estar como ahora en ese nivel. Fíjese, brincó, no sé cómo decirte, más de 16 horas estuvo brincando y luego ya quedó como en un estado de relajan así y luego ya de repente, y aunque lo llevaron al hospital y todo eso no le podían hacer prácticamente nada hasta que se estabilizó. Ajá. Ya cuando se estabilizó, ya no, tiene como memoria de cuando era niño, pero no de lo que hizo en el De lo que hizo. o de lo que está pasando. Ajá. Sí, pues esa es muerte neuronal, es como si nosotros infláramos un globo hasta todo lo que da y de pronto lo desinfla. O sea, así es el cerebro lo empezó a hacer, a expander y de repente ya no lo soporta y tiende a contraerse, bueno, es un decir, se mueren las neuronas y el cerebro queda totalmente, pues sí trabaja y todo, pero muchas partes de la memoria o regiones que son necesarias para eso se pierden. Sí, y tuvo que ver porque a lo mejor era alto consumo y durante mucho tiempo. Sí, que a lo mejor dicen, es que yo nada más cada 8 días. Ajá, pero desde los 18 a los 40. Y eso ya es crónico. O yo nada más toda la carrera, no todo el semestre, pero es diario. Ajá. Ujú. Sí,
un cerebro de adolescente todavía está inmaduro y no están maduradas no han madurado las conexiones. Entonces, si es muy grave. Por ejemplo, no alcancé a pasarle lo del alcohol, pero por ejemplo el alcohol, que es de las más comunes y podemos decir de las más inocuas, pero sí tiene efectos pues negativos. En un adolescente se puede acabar una botella y aguanta, pero le hace más daño a nivel neuronal. Y una persona adulta se puede acabar una botella, pues siempre y cuando la aguante, porque nomás con una copita y ya, pero ya no le hace daño, pero ya no lo puede tomar, porque no lo aguanta, es decir, ya no quiero, pero sí ya no le provocaría cierto daño a nivel neuronal. Entonces, pues es ahí lo contradictorio, ¿no? Cuando más te gusta es cuando más te hace daño, y cuando ya puedes, ya no quieres. ¿Sí? Las drogas poseen un mecanismo común a nivel cerebral, el cual es activación del sistema de recompensa, y de manera secundaria afecta a diferentes sistemas de neurotransmisión y por ende la funcionalidad cerebral, ¿sí? La dopamina controla los diferentes cambios a nivel cerebral de forma natural, y cuando este sistema es activado por las diferentes drogas, los cambios conductuales pues se ven modificados. Todas las drogas presentan adicción, pero en diferente grado, y finalmente pues las drogas alteran los circuitos y señales del cerebro. ¿Sí? Entonces, pues una conclusión muy general sería: cualquier tipo de droga va a alterar el sistema dopaminérgico, que tiene que ver con cuestiones placenteras, pero por activación del sistema de recompensa, en menor o en mayor grado, ¿sí? Y pues aquí nada más esta imagen. Se supone que cualquier tipo de ejercicio, yoga, correr, cantar, cualquier cosa que nos haga sentir feliz, pues nos proporciona mayor embriaguez que las drogas, ¿sí? Y pues por mi parte sería todo. Gracias. Bueno, las preguntas. Cuando ya que la gente menciona la adicción, que ya quiere dejar el estudio de la abstinencia, si el cerebro vuelve a activarse otra vez de los transmisores y todas las imágenes, pasando de la abstinencia, si llega a volver a equilibrar. Debe, por cuestiones de plasticidad cerebral, debe y puede hacerlo, pero por ejemplo, muchas veces cuando alguien quiere dejar de consumir algún tipo de droga, pues como no se considera enfermo, pues no va al médico, no va al psiquiatra o no va al especialista, simplemente dice: es que ya estoy curado este año y no, o me dijeron que ya no porque tal cosa, ¿no? Pero luego los amigos, el ambiente, todo, y recae peor. Entonces es como si tú tuvieras un cerebro lleno de sustancias tóxicas y de alguna manera se va depurando y va quedando casi limpio, cuando de pronto le metes otra vez, pero al doble, y otra vez pues viene la recaída, ¿no? Y es peor. O sea, es peor la recaída que la abstinencia, ¿sí? Entonces, aquí lo importante es que sí considerar, bueno, está considerado por el DSM-5 como un trastorno, ¿sí? O sea, es una enfermedad y debe de tratarse como tal, ¿sí? Cuando ya es un problema de adicción, ¿sí? Cuando ya de pronto ya no te causa satisfacción lo que haces, sino lo que consumes, ¿sí? Ajá. Que era tan grande, que me despertaba solo para fumar. O sea, y yo siempre me acababa alrededor de unas 3 cajetillas diarias. Más o menos era digamos, mi dosis del día. Pero duré muchísimos años fumando así. Supuestamente una vez quise dejar de fumar y me acuerdo que yo fumaba delicados, así es que empezaba como a 20 cuadras. Y voy a fumar pensando, eso no me quita, para bajar la dosis. ¿Y sabe qué? Me empiqué y fumaba 3 veces. Entonces yo decía, no puede ser. ¿Y todavía fuma? No, ya hace 3 años que lo dejé. Se dice que la nicotina es de las menos adictivas, y por ejemplo la marihuana
es también de las menos adictivas, pero es el inicio del consumo de otras drogas, porque llega un momento en que aunque se fume bueno, no hay datos científicos tan contundentes, pero se dice que aunque se fume demasiado diario, y antes era uno, ahora son dos, pero diario, ya el cerebro como que llega a hacer cierta tolerancia, entonces pues ya la marihuana no, buscó otro, y cuando le cambian, pues se siente mejor. Es como cuando a alguien le dan un antidepresivo que ya no tiene efecto, se lo cambian y se siente mucho mejor, es lo mismo, ¿sí? El cerebro reacciona y te hace sentir mejor. Entonces se dice que la nicotina es de las menos adictivas, por lo tanto es más fácil de abandonar. Tengo todavía estos dos dedos, la marca del cigarro, porque me metí a bañar y le decía así. No, sí está grave. O sea, sí fue Estaba bueno. rollo. Sí. Me quedó la voz de Lucha Villa, María Félix, eso para acá. Sí, pero sí es de las menos adictivas, o de las que se puede dejar mejor. Sí. No, imagínense. O las dejan o los acaba. ¿Alguien más? Sí. Doctora, me gustaría saber cuál es su postura acerca de la legalización de las drogas tanto para uso medicinal como para uso recreativo. En cuanto al uso recreativo, yo creo que ahí sí no puedo opinar mucho, o no me gustaría, porque incluso, por ejemplo, ahorita se está utilizando mucho lo que es extracto con aceite de la marihuana, que si le duele la cabeza, que tiene Parkinson, que tiene epilepsia. Yo creo que se justifica el hecho de utilizarla cuando hay un trastorno, y ya el hecho de que se legalice, yo creo que tiene más connotación política y de intereses, y sería un poco pues complicado que se llegara a legalizar, porque pues implica mucha entrada de dinero. Yo más bien estaría a favor de que se legalizara para fines de investigación médica, ¿sí? Que cualquier institución, ya sea pública o privada, pueda tener acceso a esta planta y le hagan los estudios pertinentes para que se pueda utilizar por las farmacéuticas. Sí, entonces, de hecho por eso puse esa imagen, ¿no? O sea, para fines médicos yo creo que sí. A lo mejor nunca el tabaco o el alcohol nunca estuvo prohibido, y por eso no hay ese interés de muchos grupos, pero al menos la marihuana, pues sí hay como muchos intereses y sí sería un poquito complicado. Entonces ahí sí no sé realmente qué opinar, pero para fines médicos yo creo que ya debería de estar, ya deberíamos de tener aquí en el Culagua nuestras plantitas, ¿no? Doctor, por ejemplo, en el caso de mi hija que tiene una enfermedad de amenilizantes, Ajá. muchas veces, ¿cómo paras tú el montón de movimientos involuntarios si no es bajo un relajante? Ni modo que dejes a esa persona ahí Claro. torturada 24 horas sin que deje de mover la cabeza. Claro. Sí, es como, bueno, en clase me preguntaban en la mañana, porque estábamos viendo un tema parecido. Les digo, es que sí se justifica cuando estás enfermo, pero alguien que por puro cuestión recreativa lo consume, pues debe de saber las consecuencias, ¿no? Entonces sí tiene efectos positivos, pero no por eso se debe legalizar. O sea, yo creo que tiene que irse más allá, revisar un poquito más. Incluso una persona que tiene Parkinson, pues le dan la marihuana y en el momento deja de tener movimientos involuntarios, pues ahí se justifica. Pero ¿dónde están los estudios que avalen ese proceso? Es decir, pues sí, ves el efecto, pero no sabes los efectos secundarios que pueda tener, y precisamente pues no se sabe, pues porque es ilegal tratar de hacerlo, ¿no? Al menos aquí en México, ¿sí? Entonces
Ojalá pronto se pueda utilizar para, pues para todas las afecciones del sistema nervioso. Sí. Yo me fijo que en las afecciones del sistema nervioso central, en muchas de las enfermedades que tienen que ver con el cerebro por cuestiones genéticas, utilizan un medicamento como que si fuera el paracetamol de las enfermedades cerebrales. Sí. Y es el interferón. Yo vi cómo reacciona una persona pequeña como mi hija en el momento que se le detectó, y vi cómo cambió de un estado a otro el niño que le pusieron el interferón, y entró jugando Tetris y salió con las manos así. Yo no sabía qué pensar de ese medicamento, y lo usé porque yo fui a todas las fundaciones para preguntar cómo hacían, qué comían, cómo ayudar a un paciente. Fui al de Parkinson, al de Hutchinson, a todas esas allá por México, andaba yo de un lado para otro haciendo mis preguntas, y a todos les daban eso. Dije, mira, es el paracetamol de esto. Es el paracetamol. Sí, lo que pasa es que hay medicamentos como de amplio espectro. O sea que sí pueden de alguna manera ayudar varias patologías, pero depende también la alteración del cerebro, porque pues hay antiepilépticos también varios, pero también un antiepiléptico se lo pueden dar a una persona que tiene cierta ansiedad. Dice, pues no estoy epiléptico, pero tienes ansiedad, pero se lo dan bajo una dosis pequeña y durante un tiempo no tan prolongado. Entonces, podríamos de pronto pensar que es como si fuera el paracetamol, pero el cerebro, pues al final es, por ahí quien estudia otros sistemas dice que es el mejor, el otro sistema, pero pues sin el cerebro no seríamos básicamente nada, ¿no? Entonces, cualquier cosa que nosotros le modifiquemos o alteremos, lo vemos en la conducta. Y a lo mejor no lo vemos tan marcado alguien que no ha estado en contacto con una persona que tiene algún problema neurológico y que le dan el medicamento y como por arte de magia dices, cambió totalmente, o sea, su conducta, ¿no? Como la persona que le dan la marihuana y tenía Parkinson, deja de moverse y puede hacer las cosas. Dices, y eso está controlado por el cerebro. Entonces sí, el cerebro es una maravilla, pero pues a veces no somos tan conscientes de eso, ¿no? Yo vi cómo se murieron con el uso de Sí. la marihuana, y luego resulta que ahora para fines de cálculos Se usa. El asunto es que no todo lo natural es bueno, pero también hay que ver la dosis y los efectos. Entonces, de que tiene efectos positivos en la salud, los tiene, pero pues como toda planta hay que saber cuál y bajo qué dosis y cómo. Precisamente si una persona no está enferma y consume marihuana, pues estás enfermando al cerebro o al sistema, ¿sí? Entonces, por eso se mueren. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, si no, vamos a entregarle la constancia al doctor César y bueno, la voy a leer. La Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de los Lagos, a través de la División de Estudios de la Biodiversidad e Innovación Tecnológica, otorga la presente constancia al doctor César Soria Fregoso por su participación como ponente en el seminario Jueves de Ciencia y Tecnología, con la conferencia Efecto de las drogas en el cerebro. Atentamente, Piensa y Trabaja, Lagos de Moreno, Jalisco, 27 de abril de 2017. Gracias, doctor.